100.3 FM, una emisora del Grupo Centro. Radio Centro es un medio de comunicación independiente en su línea de pensamiento y no acepta necesariamente como suyas las ideas vertidas en sus programas. El dinero representa muchas aristas en la vida del ser humano. ¿Cómo sacarle mayor provecho? ¿Cómo hacer una planificación financiera positiva? Estas y muchas otras inquietudes enfocadas de forma profesional pero simple en el programa Dinero con Sentido. Dinero con Sentido, con el psicólogo y coach financiero José Luis Altolaguirre. Buenos días, amigas y amigos de Radio Centro, la radio completa. Bienvenidos un día más a su programa Dinero con Sentido, el programa para dar sentido a su dinero. Y les habla con el cariño de siempre José Luis Altolaguirre. Bueno, siempre empezamos casi dando un parte atmosférico, ¿cómo está el día? Bueno, y hoy también el día pues sigue cubierto de nubes. Y hoy vamos a hacer una metáfora, ¿no?, para introducir a nuestro invitado y al tema de hoy, ¿no? Diría que el estado emocional del costarricense en lo relativo a la economía está un poco como el clima, está un poco lleno de nubarrones. Lo que no sabemos es si estos nubarrones son presagio de tormenta o presagio de abundancia. El agua nos trae abundancia. Yo creo que esto es lo que tenemos que ser capaces de discriminar. Ciertamente, las noticias que trascienden, ¿no? Noticias que trascienden sobre el paro que crece, el cierre de algunas empresas que se van, los datos sobre empresas del Estado como, pues, no sé, Jateba, ICE, el IVA que viene, ¿no?, que ya nos queda, ¿no?, que ya nos queda poco, los eurobonos, los llamados eurobonos, ya veremos, que de nombre incierto, que se aprueban o no se aprueban o en qué cantidad se aprueban. Bueno, todo esto nos está generando una situación, y yo la defino de momento emocional, pero vamos a ver en qué medida también esto se corresponde con los datos profundos, con los datos básicos, con la economía, con la macroeconomía y cómo afecta a nuestra microeconomía. Bueno, pues para hablar de esto y de muchas más cosas, pues tenemos con nosotros ya a nuestro invitado, yo diría habitual, aunque tenemos que decirle que ya hacía tiempo que no le veíamos por aquí, a don Roger Madrigal, director de la División Económica del Banco Central de Costa Rica. Bienvenido de nuevo a Dinero con Sentido, don Roger. Buenos días, don José Luis. Como siempre, agradezco en nombre del Banco Central y en nombre propio que nos inviten para tener esta oportunidad de comunicarnos con la población en general. Si me permite una observación, me sorprende con ese parte inicial del clima cuando habla de los nubarrones, porque en esta ventana amplia que tiene, y por el ángulo que estoy sentado yo, ciertamente veo unas nubes, pero veo unas partes muy azules del cielo, nubes despejadas, ¿verdad? Entonces, no sé, parece que tenemos visiones distintas, porque estoy viendo más bien nubes que se despejan. Muy bien, eso es importante ver, depende de la situación o del lugar donde se mira. Excelente, esto es lo importante, porque precisamente es donde queremos quizá pues también entrar. Don Roger, y sin invitarle a que haga de meteorólogo, que no es su función, pero siguiendo un poco con la metáfora. Vamos a ver, yo creo que cada vez que usted nos acompaña nos ayuda a hacer un diagnóstico, a poner números a las sensaciones, a poner números a los sentimientos e incluso a las opiniones. Empecemos un poco por lo macro, don Roger. Realmente ya estamos terminando 5 meses del año ya. O sea, el Banco Central emitió pues hace relativamente poco el informe mensual. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en las grandes líneas de nuestra economía? Y si avalan o no avalan ese sentimiento un tanto depresivo, un tanto de nubarrones negativos que trasciende a las noticias, en el estado de opinión del ciudadano. Bueno, hay realidades que obviamente tenemos que reconocer, nada más somos los comunicadores de esas realidades. Por ejemplo, que en el crecimiento de la producción, que lo hacemos con el IMAE, estamos viendo un crecimiento menor al esperado, un crecimiento de 1.8
1.8%, cuando en realidad nosotros la meta de crecimiento, no la meta de crecimiento, la proyección de crecimiento que teníamos era un poquito más del 3%. Creemos que hay algunas condiciones en el segundo semestre para que esto mejore. Entonces, bueno, se crece menos de lo que, pero es crecimiento. Pero en general lo que uno observa es una economía en que su estabilidad macroeconómica ha mejorado. Nosotros hace un año, todas las noticias hace un año lo que se hablaba era de la incertidumbre de lo que iba a ocurrir en materia fiscal, porque este país estaba claramente en una ruta de insostenibilidad fiscal. Bueno, hoy, después de los esfuerzos de mucha gente al final del año pasado, hoy Costa Rica puede decir que si se cumple, como hay que suponer que se cumple la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, ya esa insostenibilidad no existe. Cambió, es un cambio estructural. Estamos en una ruta de consolidación fiscal, de hacer sostenibles las finanzas públicas en un mediano plazo. Eso es una mejora fundamental, pero me parece que no ha sido lo suficientemente valorado. Y uno observa algunas respuestas de los mercados. Vamos a ver, ¿hace cuántos días el mercado cambiario dejó de ser noticia? Había durante algunas épocas una gran presión de información sobre las reservas internacionales y con destacados analistas y personas muy connotadas que le pasaban preguntas a los periodistas para estar detrás del dato de reservas como indicando que algo estaba pasando en el mercado cambiario. Bueno, hoy las reservas se incrementaron de nuevo, en un nivel, digamos, relativamente cómodo. El mercado cambiario funciona sin mayores tensiones. Eso dejó de ser noticia. Las tasas de interés paulatinamente ya empezaron a reducirse. Hacienda no escuchamos, como se hablaba en noviembre, octubre, todavía en enero, ¿verdad? de las presiones de Hacienda por financiarse a final de mes. Eso no lo estamos escuchando. Entonces, desde el punto de vista macroeconómico, bueno, el fundamental del Banco Central, la inflación sigue contenida en el rango meta, entre 2 y 4, 2.1 fue la última medición que tenemos para el mes de abril. Entonces hay ciertas condiciones objetivas de que reafirman la estabilidad macroeconómica, que es una condición necesaria, entendemos, una condición necesaria para el crecimiento. Claro. Lo que pasa es que ahí, obviamente, don Roger, el paro sigue subiendo. Es decir, porque cómo discuten la macro y la micro, ¿no? En este sentido, el paro sigue subiendo. Y de alguna manera yo creo que este es un indicador, y junto con que también usted hablaba, ¿no?, del propio crecimiento, hay como una cierta desaceleración. ¿Cómo podríamos encuadrarlo esto dentro del proceso que confiamos sea positivo y que comience a mirar de cara a la macroeconomía y realmente se encuentre en la micro, o sea, el bolsillo del ciudadano con el camino de la macroeconomía? Bueno, estamos en una transición, la economía se encuentra en un periodo de ajuste. Entendemos que hay hogares, familias, empresas tienen incertidumbre sobre cómo les afectará los nuevos impuestos, tanto impuesto del valor agregado como las nuevas tasas de renta, sobre todo asalariados, etcétera. Uno entiende que eso lleva a incertidumbre. Pero lo que uno podría pensar es, digamos, lo que ha ocurrido es establecer las condiciones para una estabilidad macroeconómica del país, condiciones además que hacen posible un mayor crecimiento. Tenemos que ajustarnos, es un proceso de transición, pero es un ajuste yo le diría, para estar mejor. Vamos a ver, punto de vista, la economía hoy está mejor que hace un año, está mejor que en noviembre, sin lugar a dudas. Tal vez ahí, como mencionaba anteriormente, se hace un excesivo énfasis en las noticias negativas, cuando hay una serie de noticias positivas o de situaciones positivas que se pueden observar, que no se hace comentarios sobre eso. La economía ciertamente se ha desacelerado y uno podría pensar cómo lo hacemos, con sector público o con sector privado.
Bueno, con sector público en un proceso de consolidación fiscal no se puede, la restricción presupuestaria, no podemos gastar, bueno, es con algo del sector público que mejore la productividad para que le ayude al sector privado. Bueno, en eso sabemos que hay autoridades trabajando, pero digamos ahí es un tema, digamos, que no es de Banco Central. El Banco Central tiene que ver con estabilidad monetaria. Claro, ¿verdad? sí, sí. A ver, don Roger, usted nos hace una afirmación que me parece muy importante el compartir con nuestros radioescuchas, ¿no? Que alguno estará diciendo, ¿pero qué dice don Roger? ¿No? ¿Qué dice? A ver, que la economía hoy está mejor. Podríamos hacer hincapié y profundizar un poquito en estos indicadores o en estos aspectos en donde realmente podamos decir, oiga, mire, hoy estamos mejor que en noviembre o diciembre, cuando estábamos todavía discutiendo de temas de si viene o no viene del debate fiscal, etcétera. Es decir, ¿en qué aspectos podemos decir hoy, mire usted, los datos nos dicen que hoy estamos mejor? Bueno, hay uno, es muy complicado porque es una ecuación dinámica, pero en palabras es lo que se denomina la sostenibilidad fiscal. Los ejercicios que se hacían con la trayectoria de la deuda producto antes de noviembre era simplemente que el Estado costarricense iba a quebrar, que el Estado costarricense no iba a poder generar los ingresos para hacerle frente a sus obligaciones en el tiempo. Hoy esa condición no existe. Hoy es al contrario. Hoy lo que dice es que si se aplica la ley como tal como se aprobó, con sus distintas partes de ingresos, gastos, de regla fiscal y demás, la economía tendrá, se ubica en una senda de sostenibilidad fiscal, y más bien en el mediano plazo, después del 2022, la razón deuda-producto, en vez de aumentar, va a tender a disminuir. A ver, muy importante, y perdone, porque creo que, como usted dice, puede ser un concepto duro de entender, pero me parece muy, muy importante. Es decir, esto, llevándolo un poco al ámbito familiar, ¿no? Vamos a decir que los gastos de la familia del Estado costarricense, gracias a toda la proyección de la nueva fiscalidad, parece que tienden primero a equilibrarse y luego a reducir la deuda, por así decirlo. Dicho así de manera muy... No, pero está bien, conceptualmente eso es lo que... indistintamente, de luego, de la forma... Y esto es una realidad que, obviamente, como Estado costarricense, bueno, se ha conseguido en relativamente poco tiempo. Sí. Y luego usted me preguntaba por números o comportamientos de mercado. Vea lo que está pasando en las tasas de interés, que tienden a reducirse. Vea que el mercado cambiario funciona, como lo decía anteriormente, sin mayores tensiones, como el nivel de reservas internacionales. Pero tasas de interés, y disculpe, perdone que le digo, porque me interesa mucho un poco que también nuestros radioescuchas no se queden con la afirmación, sino un poco con el dato, ¿no? Es decir, el Banco Central bajó un 0,25, parece que fue. Sí, ha bajado a 0,50. Bueno, 0,50 en este año. En este año, efectivamente. Ha sido la última. Sí. Sí. Aquí vamos a entrar en algo que tal vez podría ser un poquito confuso. Es la tasa de política monetaria. Sí, esa tasa de política monetaria, el banco lo que trata de determinar es decir, cuál es el costo de la liquidez. Uh-huh. Por ser liquidez es consustancial al concepto en el muy corto plazo. Entonces, lo que el Banco Central, por sus modelos de proyección y demás, al observar que la inflación está bajo control y que a pesar de los choques que se esperan en algunos precios, la inflación se mantendrá en el rango meta, entonces el Banco Central observa que hay espacio para reducir esa tasa de interés. Al observar también que, bueno, como ya en la última discusión se observó que lo que se llama la brecha de producto es negativa, entonces que ahí hay una presión más bien que haría que los precios bajen, entonces no hace falta tener la tasa, digamos, en el nivel que teníamos y espacio para bajarla. Esa es una tasa de interés que, si los mercados fuesen más eficientes y demás, se transmite a algunos a distintas velocidades y a distintas magnitudes. El efecto se transmitirá, lo que pasa es que ya en algunas las vemos, pero no inmediatamente a todas las tasas de interés, además que compiten con otros factores. Okay. Ese es un asunto. Pero las otras tasas de interés que uno observa son las tasas de interés de la deuda del gobierno, que esas son, digamos, a veces tienen mucho más influencia en el mercado financiero que la misma tasa de política monetaria. El gobierno, porque ha mejorado su situación, el gobierno ha venido reduciendo las tasas en dólares y las tasas en colones. Y de hecho el gobierno, quien le da seguimiento,
a las subastas, el gobierno se está saliendo de las subastas en dólares. Hay una menor cantidad de recursos que el gobierno ha ido a demandar. Entonces eso le quita presión al mercado, le ha ido quitando, reduciendo presión al mercado. Entonces, claro, es muy reciente, tenemos que esperar, sabemos que esto se transmite a veces en 3, 4 trimestres, ¿verdad? Que a alguna gente le puede parecer que es mucho, pero digamos si hay indicación de que las tasas de interés, tanto las del Banco Central por de política monetaria como las tasas de interés del sistema financiero en general, tienen, es de observar las cifras, tienen movimientos a la baja. En algunos momentos más de 100 puntos, 140, 150 puntos en algunos instrumentos de deuda específicos. Entonces el costo del endeudamiento se está reduciendo. Y deberíamos reducirlo más. Y por eso es importante tener acceso al financiamiento externo mediante la colocación de bonos, pero esa es otra discusión. Ahora hablaremos de eso, ahora hablaremos. Sí, lo que quiero entender, don Roger, y compartirlo con nuestros radioescuchas, es que, a ver, los cimientos macroeconómicos, o algunos de los cimientos macroeconómicos, se están consolidando. Y creo que eso es importante, es decir, aquí estamos hablando de dinero, en definitiva, la sostenibilidad fiscal es crítica porque para que el Estado pueda en algún momento comenzar incluso a hacer obra pública, meterse, o sea, en ser un agente también generador de la economía, lo que necesita es disponer de dinero y generar ese espacio primero. Que pueda generar espacio, cosa que hoy no teníamos, puesto que usted lo decía muy bien al principio. Podríamos estar en default o en quiebra o como queramos llamarlo, pero esto era el riesgo de hace unos meses, ¿no? Hace unos meses. Entonces, primer punto importante, ¿no? Y el segundo, obviamente, que al suavizarse, yo lo voy a decir así de manera coloquial, en las tasas de interés, obviamente debería conseguirse dos efectos. Bueno, primero, una accesibilidad a un crédito más barato, por una parte, y que el Estado, cuando se endeude también, bueno, sea en tasas también más asequibles. Por lo tanto, tiene menos obligaciones de devolución. Sí, claro. Es importante esto porque cuando el gobierno se endeuda, si lo hace en el mercado local, ejerce presión sobre todas las tasas del sistema financiero costarricense. Cuando lo hace en el mercado externo, esa presión, ¿no? Entonces más bien quedan la oferta de fondos prestables para los otros agentes de la economía, el sector privado, los demás, no tienen que competir con el gobierno y por eso las presiones de tasas ahí se transmite a todas. Esa menor presión favorece a todas las tasas de interés, no solo a las tasas del gobierno. No solamente las tasas del gobierno, efectivamente. Bueno, aquí hay un debate, don Roger, que bueno, quiero ponerle ahí en el brete también de discutirlo o de ver, ¿no? Es este tema que ya sé que técnicamente no es correcto, de los eurobonos, que es realmente pues buscar financiación externa, ¿no? Pero bueno, se le ha bautizado con ese nombrecito y de momento pues morirán con ese nombre. Pero bueno, para entendernos y para que nuestros radioescuchas lo entiendan, bueno, en estos días se pedían 6.000 millones, se autorizan 1.500, bueno, de momento, o sea, todavía. Vamos a ver, desde un punto de vista técnico, y vuelvo a decirlo, no quiero entrar todavía en el rango político, ni por supuesto abordarlo con usted como persona técnica del Banco Central, pero desde el punto de vista técnico, a ver, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Es necesario un tipo de financiación externa en nuestro país? Bueno, la respuesta es que sí, por verlo de alguna forma. Y la reforma fiscal implica algunos ajustes para la economía. Y esos ajustes implican para algunos mayores costos. Entonces, como una forma, digamos, de reducir el costo para la economía del ajuste en la consolidación fiscal, una forma sería poder contar con menores tasas de interés en general para la economía. Y eso no ocurre, ¿verdad? Es otra discusión, no ocurre por decreto, no ocurre porque alguien diga voy a bajar la tasa. La tasa de interés es un precio de un mercado, es la oferta contra demanda de fondos prestables. Y claro, la demanda que el gobierno puede establecer en el mercado internacional, eso ni se nota, eso es nada. Eso es un pinazo. Al contrario, por el tamaño de la economía costarricense y demás, esa demanda en el mercado local lo que hace es que, el término que se usa es que estruja al resto de los agentes. Claro. Entonces, desde el punto de vista financiero, de costos, tiene todo el sentido de que el gobierno busque financiarse
al menor costo posible, y ese menor costo posible lo da en este momento el mercado internacional. Hay una combinación de lo que se llaman organismos multilaterales y deudas en los mercados internacionales, de mercados financieros internacionales. Entonces, desde el punto de vista financiero, tiene todo el sentido, y hay también un asunto de escala. Es más barato endeudarse de una sola vez por 6.000 que endeudarse 4 veces por 6.000, por 1.500. Además de todo el desgaste que hay del valiosísimo tiempo de la Asamblea Legislativa. Yo de los que pienso que la Asamblea Legislativa del tiempo digamos, es muy valioso por la trascendencia de los asuntos que ahí se deciden. Entonces, sacar de la discusión ese tema de endeudamiento externo, y que el control sobre el uso de esos fondos, quien lo tiene es la Asamblea. Lo tienen dos formas. Una es en la forma en que aprueben la ley, y luego que el gobierno no puede gastar si no está en el presupuesto, y el control del presupuesto lo tiene la Asamblea, porque es quien al final de cuentas aprueba los presupuestos. O sea, que realmente se convierte en el cajero, por así decirlo, en el que, bueno, y el controller. Es el controlador. El controlador, sí. Diga. Entonces, claro, yo aquí me llevo una pregunta que no se la voy a hacer a usted, pero que la digo yo. O sea, es decir, ¿por qué tantas dudas? Y creo que este es un tema importante, ¿no? Y me encantará poderlo abordar quizá en otro programa, ya desde una visión de la propia Asamblea, ¿no? Porque realmente yo creo que no hay muchas razones, y hemos investigado y hemos tratado de verle los 3 pies al gato, por si acaso, y es que esto es como, y vuelvo un poco al ejemplo de la economía familiar. Si usted está endeudado tiene créditos y que le están cobrando, no sé, pues el 20%, y alguien y lo tiene que pagar en 3 años, y le ofrece a alguien crédito al 6% y lo tiene que pagar a 10, bueno, pues creo que esto es, como ya me decían de pequeño, blanco y en botella, leche. O sea, es algo obvio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista técnico no hay. ¿Qué se esconde detrás de esto? Vamos a dejar ahí la pregunta, pero que creo que es muy importante que también el costarricense se haga esa pregunta, más allá de las ideologías políticas, porque yo pienso que en este tema hay que pensar en clave de Estado, no de partido, no de si te doy a ti un dinero. O sea, yo entendería perfectamente, y aquí pues me estoy mojando, ¿no? Estoy opinando claramente que se exijan los controles que, por otra parte, como nos dice don Roger, están en la propia Asamblea. Es decir, yo te autorizo a que te endeudes en ese dinero, pidas ese crédito, pero yo te voy a controlar. Con lo cual, tú tienes la sartén por el mango. Bueno, entonces yo quiero dejar esto bien claro, que desde un punto de vista técnico, lo hemos visto desde varias opiniones de diferentes personas, y obviamente hoy también desde don Roger, creo que esto es una medida necesaria, útil e importante para el país. Lo dejamos ahí en punto, ¿eh? ¿O quiere usted añadir algo? No, la otra cosa es que no todo el monto que se está solicitando sería utilizable por la actual administración. Inclusive claro. Hay una parte de esto que es para ¿qué pasaría? El que llegue después del gobierno 2022. Claro, o sea, que en definitiva yo creo que es muy importante. Cada vez que pasa por aquí un político, yo siempre les pregunto ¿qué diferencia hay entre un político y una persona con visión de Estado? Es una pregunta mala, ¿no? Capciosa, porque creo que a veces nos faltan personas con visión de Estado. Yo entiendo por personas con visión de Estado, personas que sepan ver más allá del interés concreto, cercano e inmediato, que sepan levantar la cabeza y ver, claro, yo quiero un país, y bueno, y a veces hay que tomar decisiones que incluso tú no vas a disfrutar, o sea, que tú no vas a disfrutarlas, ¿no? La va a disfrutar el gobierno que viene o el siguiente. Ahí tiene que ver mucho, luego hablaremos de eso, por ejemplo, las obras públicas. Todos sabemos que una gran carretera o un tren no lo va a disfrutar el gobierno que lo decreta, pero lo va a disfrutar el Estado costarricense. Yo creo que esa visión es difícil de medirla en número, ¿verdad, don Roger? Sí, muy difícil. Porque eso no cotiza en bolsa tampoco, no cotiza en bolsa, pero sí cotiza en la visión y en el valor de los políticos. Bueno, ya tenemos ahí un poco algunos de los aspectos que don Roger nos ha ofrecido, bueno, de cómo la macroeconomía pues parece que va iniciando un repunte, y me quedo un poco con esa idea de que efectivamente estamos también en un proceso de ajuste.
Y poníamos el ejemplo, ¿no? Cuando pues decidimos hacer obras en nuestra casa, de pronto la casa se descoloca, no sabemos ni dónde están las llaves del carro, ni los libros, ni nada. Bueno, es un periodo de ajuste que en cierto modo decimos, pero ¿por qué me he metido en esto, no? ¿Por qué me he metido en esto? Pero al final, cuando entramos finalmente en la casa pintadita, ordenadita, con los nuevos espacios redistribuidos, decimos, qué bien, mereció la pena. Claro, aquí quizá la pregunta del millón, don Roger, es, ya, bueno, ¿y cuánto dura esto? O sea, desde un punto de vista técnico, o sea, ¿cómo veríamos si las cosas funcionan bien? ¿Qué pudiéramos decir al costarricense? Oye, mira, vamos a tener paciencia durante... Se puede proyectar, no predecir, proyectar. No, lo que pasa es que los ciclos sí tienen distintas mediciones y claro, nosotros con lo que estábamos observando hasta el mes de febrero, me parece, con lo que estábamos observando, sugerían las cifras que estábamos llegando al final de la parte baja del ciclo y que íbamos a iniciar una etapa de aceleración. Las últimas cifras del IMAE no nos corroboraron eso, entonces tener más prudencia. Sin embargo, como decía, hay condiciones, yo le llamaría condiciones objetivas para que esta economía crezca más y tiene que ver con la estabilidad macroeconómica, la sostenibilidad fiscal. Pero sí, no me puedo entrar a decir que en 2 meses... Sí. No, yo eso lo entiendo, ¿no? Pero, a ver, lo que sí es y quizá fue una expresión que se utilizó en otro país, bueno, que se ha generalizado ese tema de los brotes verdes, ¿no? Como decir, bueno, vale, que aquí nos ocurre, ¿no? En la época seca está todo sequito, pero de pronto caen 2 gotitas y empieza a reverdecer. Es decir, no sé, ¿podemos proyectar brotes verdes en Costa Rica? Sí, claro, como le decía, bueno, en general presentamos un segundo semestre en algunas actividades con un repunte, pero como le digo, sí hay condiciones objetivas para que esta economía crezca más. Hay que dar tiempo a que algunas de las medidas que se han tomado, las mismas medidas en tasa de interés, tengan su efecto. Y la otra cosa es que observemos las condiciones que hay, ¿no? Hay condiciones de estabilidad y que eso ayuda a la inversión. Eso es lo que uno está esperando. No sé, yo observé en alguna parte de la prensa en los días pasados que se le hace, digamos, demasiado ruido a la reforma fiscal. La reforma fiscal ya empezó. Sí, ya va transitando. Ya. Sí, exacto, ¿verdad? Entonces, no sé cómo expresarlo, pero me da la impresión de que hay demasiada expectativa negativa y cuando uno le dice a la gente, pero ¿en qué se basa esa opinión? Uno no encuentra. Sí, yo creo que en economía siempre hay situaciones, yo llevo el agua a mi molino como psicólogo metido en el mundo económico, que realmente el estado de opinión genera a veces paroxismo. Yo no sé si recuerdan muchos de ustedes todo el estado emocional del mundo cuando el cambio de siglo o el cambio al 2000, se iban a caer los aviones, algunas empresas se hicieron ricas, tecnológicas, haciendo unos cambios que luego, pues bueno, y era en gran parte un estado de opinión, o sea, un estado de opinión emocional que generó también un impacto económico en muchos países. Yo creo que aquí estamos un poco también en esa situación, pero que es importante hacer pedagogía del tema para decir, bueno, mire usted, el cambio fiscal ya comenzó. ¿Y cuál es el efecto real sobre mi economía de ese IVA que viene, ¿no? Que parece que es como una especie de monstruo nocturno que viene con guadaña? No, es parte del ajuste de la transición. Los costarricenses tenemos que pagar un poquito más de impuestos por una sostenibilidad fiscal que ya la estamos observando, ya estamos recogiendo los frutos de esas medidas, de algunas de esas medidas. Muy bien, bueno, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, no se nos vayan, nos gusta que estén con nosotros y volvemos rapidito en 1 minuto y medio. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera.
¿Es seguro operar a través de la banca electrónica de los bancos? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Había una vez un campesino llamado Pedro que un día decidió hacer una quema en su potrero. Pedro pensó en hacer una ronda, pero hacía demasiado calor como para volar machete. Cuando encendió la chispa, las llamas se levantaron altas y empezaron a correr hacia el bosque. Pero de repente el viento cambió y lo que terminó en ceniza fue la casa de Pedro. Que en este año del niño no se queme la casa de nadie. Súmate a la campaña Un Verano Sin Incendios Forestales. Búscanos en redes como Toño Pisote. Un mensaje de MINAE, SINAC, CONIFOR y esta emisora. GTI le da la solución completa, lanzando al mercado Quede Claro, el complemento ideal a GTI Factura Electrónica, que de manera confiable, segura y eficiente le calcula el IVA a cancelar y le ayuda con los borradores de 3 de las declaraciones solicitadas por Hacienda, IVA, renta y proveedores. Llame ya al 2105-4400 o ingrese a www.qdeclaro.com y obtenga más información. Precio de introducción, 2,000 colones por mes. Quede Claro, su aliado y el de su contador. Muy bien, amigas y amigos de Dinero Consentido, aquí estamos de nuevo con ustedes hablando sobre la economía, sobre la macroeconomía, sobre la microeconomía, de la mano de don Roger Madrigal, director de la División Económica del Banco Central de Costa Rica. Bueno, hemos visto en nuestro primer segmento que algunos de los indicadores más importantes de los macros, de la macroeconomía, bueno, pues parece que son ya consistentes y digamos que tienen una tendencia positiva, que todavía no se refleja de manera directa en la microeconomía. Esto nos lleva, don Roger, a hablar, bueno, de algunos aspectos de la reactivación económica, que es otra de las de los hashtags, ya que hoy se utiliza, ¿no? Hashtag reactivación, que hoy se utilizan en los medios de comunicación y que, bueno, que además me parece que son pertinentes y justos. En algunos de ellos, ya en los aspectos más técnicos, se alude también pues a medidas que el propio Banco Central pudiera tomar, no sé, pudiera, pues, por ejemplo, me voy a referir quizá a dos de ellas, ¿no? A una ya hemos hablado, que tiene que ver un poco con las tasas de interés, pero sobre todo hay una que ha estado en estos días muy en boga, que es el rebajar el llamado encaje legal, ¿no? El encaje legal, que para expresarlo, pues vamos a decirlo, el dinero que los bancos tienen que retener, por así decirlo, y no invertir, sino tenerlo como defensa ante posibles eventualidades. Lo estoy explicando de manera muy sencilla, pero sí. Entonces, a ver, ¿esto qué efecto podría tener? ¿Es necesario? ¿Cómo lo ve usted, don Roger? Tal vez muy rápidamente, el encaje es una reserva que el Banco Central le solicita a todo aquel que capte recursos del público. Entonces, si usted deposita 100 colones, la regulación le dice a usted lo más que puede gastar de esos 100 colones son 85, 15 tiene que mantenerlos en reserva y depositármelos en el Banco Central. Tiene un propósito, entre otros, muy importante, que es un propósito precautorio. Y sí, aquí tengo que ser un tanto cuidadoso porque, digamos, no tengo que hablar en términos genéricos del asunto, porque es algo que es sensible para el banco, pero bueno, es un hecho que se habla de eso, ha salido en la prensa, de una forma, digamos, creciente. Vamos a ver, dos cosas. Ciertamente, la reducción de los encajes ayudaría a reducir el costo para los bancos de obtener recursos. Entonces, y en la medida que eso se transmita a las tasas de interés, entonces le dice a la gente que quiere endeudarse que puede endeudarse a una menor tasa, y eso podría reactivar. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta, que el banco tiene que ser muy prudente en esto. Bueno, primero, se está hablando solo en colones, no en dólares, y eso es totalmente coherente con un propósito harto declarado por el banco, que no quiere fomentar la dolarización del crédito, sino al contrario, lo que quiere es no eliminarla, pero que se internalicen debidamente los riesgos. Y se les dice
a los bancos y a las personas, es el mensaje que estaba en los últimos 20 años en los documentos del Banco Central, es que si usted gana en una moneda, no se endeude en una moneda en la que usted no gana. Entonces, esa en la que debe haber correspondencia entre la moneda de sus ingresos y de sus obligaciones, sus gastos. Entonces ahí la medida podría ser muy positiva desde el punto de vista de mandar la señal correcta, alinear los incentivos con un proceso de desdolarización. Y lo otro es que el Banco Central, en la medida en que utilice ese instrumento, si este instrumento genera un exceso monetario que pone en peligro la meta de inflación, el banco tendría que esterilizar, o sea, buscar la forma de eliminar ese exceso monetario. Entonces aquí tal vez un llamado a la prudencia, que la medida puede que tenga mucho sentido desde el punto de vista de una perspectiva de desdolarizar la economía, algún sentido desde el punto de vista de la reactivación, pero la experiencia también que tenemos en el pasado es que los movimientos en el encaje no necesariamente se transmiten en movimientos en tasas o en los márgenes de intermediación, que también hay un error. A veces la gente habla de márgenes pequeños. Pueden haber márgenes pequeños con tasas altas o con tasas bajas. Lo que al usuario del crédito le interesa es que su tasa sea la menor posible. Para el ahorrante lo que interesa es que su tasa sea la mayor posible. Claro. Entonces habría que ver, al final de cuentas, cuál es el efecto sobre la tasa activa y sobre la tasa pasiva, para que estimule a la economía. Claro, porque de todos modos, don Roger, para también dejarlo claro, yo creo que esta medida, ¿no? Y usted más o menos lo comentaba, y para que quede claro, a ver, hoy el mercado no tiene un problema de liquidez, o por lo menos no se percibe. Nosotros hicimos una ronda tenemos la cifra macroeconómica de todos los días y definitivamente los mercados lo que reflejan son excesos de liquidez menores tal vez a los que históricamente hubo, pero hay excesos de liquidez. Inclusive algunos bancos tienen encaje excedente, han aumentado el encaje excedente, por ahí. Pero hicimos una ronda con los principales bancos, con oficiales de créditos, y luego fue confirmado por otros intermediarios de que el problema no es que no tengan recursos. Al contrario, algunos intermediarios lo que nos dicen es tenemos recursos que no sabemos qué hacer con eso. Uno diría, bueno, baja la tasa de interés, pero bueno. Y en general, tanto familias como el sistema financiero están reduciendo su endeudamiento, en el sentido que no hay demanda, baja la demanda. Exacto, que lo que hacen es ahorran más, el endeudamiento neto se reduce porque están ahorrando más, y algunos, digamos, en el caso del sistema financiero, pagando en el exterior. Como no están prestando internamente y tienen la obligación, lo que han hecho es pagar en el exterior, lo cual, digamos, viendo la parte positiva, la parte azul de la nube, eso le quita vulnerabilidad a la economía, ¿verdad? Es una economía que lo que dice alguna gente, se está desapalancando. Ajá. Porque tal vez teníamos un nivel de endeudamiento muy alto. Tal vez lo que está pasando en Costa Rica es que la reforma fiscal viene en un momento en el que las familias y las empresas estaban altamente endeudadas. Claro, entonces ahí hay una corresponsabilidad tanto del gobierno por dejar que la situación fiscal llegara, que al final no es el gobierno, fuimos nosotros los costarricenses, y nuestro comportamiento individual también de tener altos niveles de endeudamiento. Claro, que eso generó aquellas nubes, trajeron estos lodos, ¿no? Es lo que ocurrió. Exactamente. Hablando, siguiendo con la metáfora con la que hemos iniciado hoy nuestro programa. Bueno, pero sigamos hablando un poco de la reactivación, ¿no? ¿Qué otras medidas que provengan del campo de la macroeconomía, pero que incidan finalmente en nuestro bolsillo? Porque al final, la macroeconomía puede estar muy bien y yo morirme de hambre. Dicho así de... Vea, es un tema un poquito más complejo para mí para hablar por venir del Banco Central. Es por qué la economía no crece, ¿verdad? Entonces, o no crece más. Y el Banco Central lo que puede hacer es, con la estabilidad macroeconómica, tal vez si no hay presiones de demanda, reducir tasas de interés. Eso en cierta medida. Una vez que el Banco Central puede asegurar que tiene la inflación controlada, pues el banco puede quitar presión en tasas. Pero eso entra en lo que se llama la parte de la economía real. Okay. ¿Y qué es? ¿Por qué un país crece? Un país crece por la calidad y dotación de factores de producción,
por las tecnologías que usa, el cambio tecnológico. De hecho, hay todo el famoso, digamos, explicación de lo que se llama la destrucción creativa, una vieja frase de Schumpeter. Y, bueno, hablamos de factores de producción por tecnología y lo que se llama el marco institucional, que tiene que ver con esa estabilidad macroeconómica que el banco da. Claro, está en un nivel muy, muy general. La gente pide cosas, o alguna gente cree que con hacerlo algo que pueda tener efecto inmediato. Las experiencias que tenemos, que son muy observables en países como Panamá, República Dominicana y otros países en el Asia, es que con obra pública. Pero de nuevo caemos en el asunto que con obra pública usted necesita el financiamiento y que en algunos casos sí existe en Costa Rica, pero es gobierno. La otra parte es del sector privado. Entonces uno podría empezar a buscar qué cosas le aumentan la productividad del sector privado. Tal vez revisar los costos, algunos costos que tienen, costos que tienen que ver con los costos laborales. Tal vez podría pensarse hay algunos países como en algún momento Brasil, en Europa también lo han intentado, digamos, algunos incentivos para la inserción en el mercado laboral, para reducir el desempleo. Entonces ahí ganan ambos, el que se emplea y el empleador, porque tiene un menor costo. Obviamente la obra pública tiene la ventaja de que es más capital para la economía, entonces la infraestructura mejora y se reducen costos de transacción, costos de transporte, mete eficiencia. Lo que pasa es que tenemos que tener paciencia. Afortunadamente, yo diría afortunadamente, en los últimos meses se han creado las condiciones para este mayor crecimiento. Bien, y eso es lo que esperamos y deseamos, ¿no? Fervientemente todos. Sigamos un poco profundizando y quizás, bueno, hemos revisado un poquito pues el crecimiento y sí me gustaría un poco meter ahí el dedo un poquito en qué sectores están realmente aportando ese 1.8, ¿no? de crecimiento, o tienen una mayor aportación y cuáles están desacelerándose. Sí, vamos a ver. Nosotros tenemos que lo que se llama los servicios es lo que más aporta a la economía en este momento. De hecho, los servicios en forma genérica están creciendo alrededor de un 3.4. Okay. Están inclusive por arriba de lo que del crecimiento estimado. De la economía. Hay el agropecuario viene cayendo. Hay la actividad agrícola como proporción del PIB viene cayendo en Costa Rica, entonces es una actividad todavía que se hace cada vez más pequeña, y ese es un proceso que ha ocurrido a lo largo de la historia en muchos países. La agricultura tiende a hacerse más pequeña en general. Nos preocupa, observamos poco dinamismo en la manufactura. Sí, ahí, en la manufactura, la construcción que había venido creciendo muy fuertemente en el 17 y alguna parte del 18, vemos un bajo crecimiento en el sí, que el año pasado creció fuerte al principio, pero luego se desaceleró. Exacto. No está creciendo. Y el otro que sí tiene que ver con expectativas, con lo que la gente que es coherente con todo lo que vemos y nos habla en el sistema financiero, que es el comercio. El comercio. El comercio es una que está creciendo, está decreciendo. En realidad tiene una tasa negativa de crecimiento. Eso quiere decir que en vez de crecer, cae. Comercio. Y el comercio es un síntoma importante de bajo consumo. Exacto. Que es coherente con lo otro que estamos diciendo, que las familias están tratando de reducir su endeudamiento. Entonces, claro, aquí probablemente lo que está ocurriendo es un esperar y ver de lo que, en materia de consumo, de cuánto se le van a ajustar, que es muy extraño, ¿verdad? Cuánto se le van a ajustar los ingresos, porque la ley está publicada, la ley salió el 3-4 de diciembre. Es de echar y multiplicar y dividir, ¿no? Todos sabemos, yo sé en cuánto se nos va a reducir el salario a partir del 1 de julio, por los mayores impuestos, y a partir de ese cálculo, entonces usted lo que tiene que hacer es ajustarse a su nuevo nivel de ingreso.
Entonces por eso sí nos ha sorprendido de alguna forma esa incertidumbre y que nos dicen, la gente no gasta porque no sabe qué va a pasar a partir del 1 de julio. Bueno, es que se siente y afine el lápiz. Claro, pero fíjese qué interesante, ¿no? Porque, qué interesante, ¿no? Y a veces qué dramático también, ¿no? Porque probablemente, y yo creo que desde aquí tenemos que hacerlo, ¿no? Yo lo digo así en voz alta, ¿no? Reflexionando en voz alta, hacer esa pedagogía para controlar o sea, no hay nada peor y nada más paralizante que el miedo. El miedo paraliza. Y además no te permite solucionar, ni siquiera salir corriendo. Y yo creo que es importante quitar el miedo para hacer un planteamiento razonable y enfrentar la realidad, que luego la realidad no va a ser, es decir, no es que mi salario se va a ver afectado en un menos 13%. No, ya hay muchas cosas que usted está pagando de sobra con el impuesto a la venta, no sé qué. Habrá una parte, bueno, pues una nueva parte. Y a lo mejor el efecto, no sé, estoy diciendo un número absolutamente al azar, puede estar en un 5, en un 6, promedio, no sé. Pero que hay que echarle números, efectivamente, como usted bien dice, y ver también cuántas de esas cosas usted es un consumidor, es un consumo necesario o es un consumo ocasional, ¿no? Es decir, que yo creo que desde el punto de vista, y este programa tiene que tender a eso, o tiende a eso, de educación financiera, es una oportunidad de oro para enfrentarnos a nuestra economía y empezar a racionalizarla. No, definitivamente, sí. Lo que uno observa es como que nos ha faltado... Nos ha faltado sentarnos a hacer el cálculo, pero como desde el punto de vista individual, porque el banco los ha hecho y ha comunicado qué se espera en materia de precios de estas medidas, qué se espera en materia de producción en estas medidas, pero lo que nos enfrentamos ahora es lo que nos dicen la gente que está directamente involucrada en gestión de crédito en los distintos bancos y otras entidades del país, es que la gente está esperando a ver cuánto es al final de cuentas lo que tiene que pagar. Que es muy extraño porque si tiene ese ingreso, vea qué es lo que consume o cuáles son sus gastos, sobre qué tiene que pagar y sobre qué no tiene que pagar. Sí, que ese impacto se podría adelantar razonablemente, ¿no? O sea, se podría... darle certidumbre. Está clarísimo. Don Roger, estamos casi ya ahí, avanzando en los últimos minutos, ¿no? de esta conversación. A mí me gustaría ver también, porque creo que es un capítulo importante que está en el informe, porque, bueno, Costa Rica no está exenta de impacto del entorno, ¿no? Hablamos, yo creo que en nuestra última conversación, cuando el problema pues con nuestros hermanos nicaragüenses estaba en pleno auge y cómo nos estaba impactando. A ver, veamos un poco la mirada hacia el exterior, que nos afecta en comercio exterior, en todo. ¿Cómo nos están afectando los movimientos de los países más cercanos, pero también los movimientos, los macromovimientos de las guerras de Estados Unidos, China, guerras económicas, y esperemos que no sean de otro tipo? ¿Cómo nos afectan? Vamos a ver, esto es común a muchos países. Recientemente tuve la oportunidad de escuchar gente de países similares a Costa Rica y de otros países desarrollados, otros países que ya son desarrollados y demás. Y lo que está dando en el mundo es algo que sorprende inclusive a los analistas, es que a pesar de que hay crecimiento económico mundial, el comercio se está desacelerando. Entonces crece más el producto que el comercio, que durante mucho tiempo lo que ocurría era que el comercio era un motor del crecimiento mundial. Entonces, sí, efectivamente hay condiciones externas, algunas restricciones que nos hacen un poco más difícil la situación, que tenemos que convivir con eso. Somos un país pequeño y muy ligado al comercio internacional. Así que hay, hay una tendencia a menor crecimiento, y es a menor crecimiento del comercio. Y esto, obviamente, para un país que depende del comercio internacional nos afecta. Y eso en términos muy globales, pero en cosas más directas, como los que usted mencionó, desde abril del año pasado, la economía costarricense sufrió un choque por la situación política en Nicaragua, que no solamente nos afecta en las exportaciones con Nicaragua, sino con el resto de Centroamérica, todo lo que está al norte de Nicaragua. Centroamérica es un socio comercial como el 17-18%, o sea, no es para nada despreciable. Y las actividades económicas que están vinculadas es lo que nosotros denominamos, tal vez un nombre más
que indica más, que se llaman el régimen definitivo. O sea, no son las zonas francas, sino son empresas digamos, más tradicionales que exportaban algunos productos manufacturados, algunos alimentos al resto de Centroamérica. Y ese ha sido un choque negativo. Y ni modo, tenemos que convivir. Se ha hablado de la posibilidad del ferry de aquí a El Salvador. Entiendo que hay algún avance en eso, pero desconozco en este momento el real estado. Entonces, sí, hay condiciones externas. El precio del petróleo aumentó, el precio de la piña bajó, entiendo que el café también. Entonces tenemos lo que se llama un choque negativo en los términos de intercambio. Eso aceptémoslo. Viene de afuera, está la reducción del comercio internacional en términos globales y el choque particular de Nicaragua e indirectamente inclusive lo de Venezuela, ¿verdad? Sí, bueno, Venezuela con el precio del petróleo afecta al mercado internacional del petróleo y nosotros como importadores de petróleo pues terminamos pagando más. No tenemos el problema de otros países como Colombia o Brasil con el problema migratorio, pero indirectamente también la situación de Venezuela, directamente la de Nicaragua e indirectamente la de Venezuela. ¿Y cómo incide esto en nuestra balanza? Porque al final, lógicamente, determinados productos que veníamos exportando, etcétera, se ha desacelerado. Sí, lo que estamos observando es la siguiente disyuntiva es que tenemos una parte de la economía que tiene que ver con zonas francas, que crece a tasas relativamente altas, y un resto de la economía más vinculada a actividades tradicionales que decrece. Hay una especie de dualidad de la economía. Sí, aparte que esto, por ejemplo, las noticias en los últimos días de empresas del sector servicios y normalmente también de zonas francas que dicen que se van de Costa Rica, dan una razón más o menos de que, bueno, trasladan algún tipo de operación a Asia porque sus costos son menores o están concentrando o porque tienen allí mercados más importantes que los más cercanos, ¿no? Esto, bueno, son también variables. Pero eso hay que aceptarlo porque esas son las reglas del mercado. Entonces, ni modo, todos los días aparecen empresas y hay empresas dolorosas, empresas que cierran, pero digamos, eso es parte, hay que aceptarlo, es parte, digamos, de las reglas del juego. Tal vez lo que hay que aprender de la lección es por qué se van, qué es lo que está ocurriendo. Y ver si se puede gestionar, ¿no? Porque en definitiva hay razones y, como usted muy bien dice, el movimiento de mercado va a llevar, igual que han venido, que Intel vino porque se fue de Puerto Rico o por otra serie de razones, etcétera, y bueno, pues qué bien cuando vino, pero bueno, a veces son ciclos a los que hay que prever y hay que ponerse las pilas un poco para ver realmente ¿qué se puede hacer mejor, ¿no? ¿Cómo se puede hacer más atractivo? Bueno, en eso Costa Rica, digamos, más bien es un caso de éxito, así lo considera alguna gente, que lo que ha hecho es diversificar. Ha diversificado, es lo que llaman diversificación horizontal y vertical, es que diversifica en los productos y diversifica en los mercados. Es como una especie de gestión de riesgo del sector externo. Y lo ha hecho muy bien. Sí, yo creo que eso es algo positivo que le hace, bueno, que estas cosas que aunque trasciendan a la prensa, no quiere decir que se está yendo todo el mundo, sino que, bueno, son hechos, cuidado, que lamentables sobre todo para las familias que de pronto van a ver ahí un impacto. Es un drama. Claro, es un drama, pero bueno, que estructuralmente pues no hay un problema de que se nos estén los parques se estén vaciando o que para nada, ¿no? No, vean el problema del empleo. El problema del empleo estructural que ya se ha dicho en Costa Rica. Yo conozco, digamos, si usted es una persona que habla bien inglés, no tiene problema para emplear en Costa Rica. No, al revés. No, se pelean las empresas por no les cuesta nada emplearse. El gran problema es que tenemos una población relativamente joven que no tiene secundaria completa, no tiene el segundo idioma, y eso es el reto del desempleo, ¿verdad? ¿Cómo emplear a esas personas que, por decirlo así, digamos, de acuerdo con la estructura productiva, no son atractivos para el mercado laboral actual? Exacto. Bueno, don Roger, pues se nos acabó el tiempo, así que yo creo que vamos a tener que vernos muy rápidamente, nuevamente. Muchísimas gracias, don Roger, por su presencia
aquí en Dinero Consentido siempre nos ilumina, nos alumbra y sobre todo nos da una perspectiva numérica y seria. Así que muchísimas gracias y pronto nos veremos por aquí. Y a todos ustedes también muchas gracias por habernos seguido. Recuerden, sean hoy todo lo felices que puedan, no se pongan límites. Y recuerden que mañana a las 8 tenemos una nueva cita en Dinero Consentido. Hasta mañana a las 8. Esperamos que el tema de hoy represente un apoyo para su crecimiento financiero. Dinero Consentido. Puede escucharlo en Radio Centro 96.3 FM. De lunes a viernes, le esperamos en nuestra próxima cita. Con prontitud llegamos hasta usted. Somos respuesta oportuna. Su salud vamos a proteger. Su vida vamos a socorrer. Emergencias médicas. Un médico y un paramédico con ambulancia de primera calidad atenderán la emergencia en su casa. Somos su solución médica express. Afíliese ya. 2290-4444.